Sobre el papel, el país tiene un nuevo presidente civil, que es Min Shui. Este señor, que es de la etnia Mon, es el primer presidente birmano perteneciente a este grupo étnico, es un brigadier retirado, miembro de la Unión por la Solidaridad y el Desarrollo, un partido político que es muy afín a las Fuerzas Armadas. Y en base al peculiar sistema político que existía en Birmania antes del golpe, era uno de los vicepresidentes adjuntos dentro de un gobierno que estaba liderado por el principal partido democrático del país, que es la Liga Nacional Democrática. Sin embargo, quien verdaderamente tiene el control es el general Min Aung Hlaing, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el artífice del golpe. Hlaing es poco menos que un enigma. Es oriundo del sur del país y lleva toda su vida en las Fuerzas Armadas. Ingresa a los 18 años tras superar las pruebas de acceso a la Academia de Oficiales en su tercer intento. Y es bastante poco lo que se sabe sobre sus primeros 20 años en el ejército. Para los 90 ya tenía el rango de general y comandaba una división de infantería cantonada en la provincia del propio estado de Mon, en la frontera con Tailandia. Y todos los que han servido bajo su mando coinciden siempre a la hora de describirle como un líder gris, taciturno, muy parco en palabras, y que era también muy poco proclive a escuchar sugerencias. De hecho, a día de hoy, dentro del panorama político birmano, todo el mundo sabe que cuando Hlaing habla, los demás callan y que él nunca escucha a nadie. Pero bueno, su momento de gloria como militar llega a principios del presente siglo, cuando, junto a otros dos generales, es enviado a supervisar las operaciones militares en el Triángulo de Oro, en la triple frontera entre Birmania, Laos y Tailandia. En esta región, que es tradicionalmente levantisca, operan desde hace unos 70 años una docena de grupos insurgentes distintos, muchos de los cuales llevaban años controlando distritos enteros en los que el gobierno central birmano había perdido toda su influencia. Además, es una región en la que operan numerosos grupos narcotraficantes, incluso piratas fluviales, piratas de río. Pero bueno, en este rincón, dejado de la mano de Dios, es donde Hlaing consigue algo que históricamente había sido impensable durante años. Y combinando sus dotes tácticas con movimientos diplomáticos, consigue firmar varios acuerdos de alto el fuego con varios de estos grupos insurgentes, ¿no? Principalmente destacando el Movimiento Nacional por la Democracia de Birmania o el Ejército de Liberación WA. Y a pesar de que en la mayoría de los casos, ¿no?, estos acuerdos acaban siendo muy poco duraderos y se acaban desmoronando al cabo de un par de años, el logro hace que Hlaing llame la atención y se gane los favores del entonces líder del país, que era el general Than Shwe. Para 2009 es ascendido a jefe de la segunda región militar, que comprende los estados orientales de Shan, Kayhin y Kayah, de lejos los más conflictivos, y 2 años después es finalmente ascendido a comandante en jefe del Tatmadaw, de las Fuerzas Armadas, sucediendo al propio Than Shwe. Para entonces Birmania ya había iniciado su singular transición hacia la democracia, o hacia algo parecido, y si bien había un presidente nominalmente civil recién investido, que era Thein Sein, otro general retirado, todos en el país sabían ya que Hlaing, oficialmente a mano derecha de Sein, era en realidad el líder en la sombra. Y que a pesar de que él, de puertas hacia afuera, ¿no?, de cara a la galería, se mostraba como un firme defensor de las reformas, el programa de reformas, ¿no?, que se estaban acometiendo en el país, pues bueno, el hecho de que él estaba muy descontento con la deriva política que Birmania estaba llevando era un secreto por todos conocido. En la prensa, tanto nacional como internacional, todo el mundo, esto es un detalle muy curioso, le conocía como el bisturí del régimen, ¿no?, el arquitecto y el estratega líder, ¿no?, de las Fuerzas Armadas birmanas, pero sin embargo sus compañeros de armas y posteriormente el grueso de la sociedad birmana a sus espaldas le conocían con otro nombre que era bastante menos heroico. Le conocían con el apelativo de Chaung Si, que significa orina de gato. Una metáfora que más o menos vendría a significar algo que llega en silencio, pero que deja un hedor o un recuerdo imborrable. Esto es algo muy gracioso porque, bueno, ya en el año 2011, es la primera vez que yo estuve en el país, efectivamente la gente en la calle, murmullos, ya hablaban de él, ¿no?, en estos términos, ¿no? Era un mote que ya por aquel entonces era conocido. Consecuentemente, y teniendo en cuenta su bagaje, cuando en el año 2015 por fin se celebran las primeras elecciones democráticas, lo más cercanas a un sistema democrático real, y la Liga Nacional por la Democracia acaba resultando el partido más votado,
Las relaciones de Chain con el rostro más visible de este partido, que es la célebre Aung San Suu Kyi, pues, como no podía ser de otra manera, no fueron en absoluto fluidas. Y a medida que Suu Kyi iba con el paso de los años presionando cada vez con mayor insistencia para que se acometieran una serie de reformas constitucionales que acabaran propiciando una democratización plena del país, pues la relación con Chain principalmente y con el grueso de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas se iban cada vez tensando y complicando más. Entonces, bueno, lo que en los medios de comunicación occidentales ha parecido como una sorpresa y una decepción inmensas, realmente para muchos era, pues, en realidad la crónica de una muerte anunciada. Era algo que todos veíamos venir desde hacía ya bastante tiempo. Es además un hombre que a título personal tiene varias sanciones impuestas por los Estados Unidos y por Gran Bretaña por su rol en la crisis Rohingya del año 2017. Bueno, referirse al sistema político imperante hasta el momento en el que se produce el golpe como régimen democrático igual es algo excesivamente generoso. Hablar de un sistema híbrido o de un sistema democrático limitado, acotado o incluso secuestrado se asemejaría bastante más a la realidad. Tras más de 50 años en el poder, en el año 2008, la cúpula militar birmana inicia una serie de reformas que ellos deciden bautizar como Vía Birmana a la Democracia, que quedan bendecidas por medio de la redacción de una nueva constitución ese mismo año, la cual, pues, concede a sus ciudadanos una mayor libertad de prensa y de expresión de forma gradual, libertad de asociación, libertad de movimiento, y tras una serie de reformas adicionales, a partir del año 2011 ya se procuran unas elecciones democráticas que en un principio son bastante limitadas en cuanto a que en 2010-2011 solamente se podían presentar partidos políticos afines al régimen militar, y ya sí definitivamente en 2015 las primeras elecciones que podríamos definir como verdaderamente democráticas en cuanto a que por primera vez se permite que se presenten partidos políticos de distinto sino. Sin embargo, y para garantizar la dosificación de los cambios que esta transición iba a traer, los militares se aseguraron que iban a tener de manera permanente el 25% de los asientos en las dos cámaras nacionales, tanto en la Cámara de Representantes, que vendría a ser la baja, como en la Cámara de las Nacionalidades o de los Pueblos, que sería la alta. Asimismo, ellos también se procuraban el derecho a veto en todas las cuestiones concernientes a la seguridad nacional, y en la práctica también podríamos hablar de un derecho a veto en todas las cuestiones concernientes a la reforma constitucional, ya que la propia Constitución de 2008 dice que para acometer cualquier tipo de enmienda a uno de los artículos o cualquier tipo de reforma es necesario contar con el 75% de los votos de sendas cámaras, y ahí es donde está el problema. A pesar de que la Liga Nacional para la Democracia ha emergido como el partido político dominante dentro de lo que es el espectro democrático del país, los militares todavía cuentan con un partido sobre el papel democrático que les desafina a ellos, que es la Unión por la Solidaridad y el Desarrollo, y que a pesar de que en las elecciones de 2015 tan solo consiguió un 5% de los votos y en las últimas del 2020 apenas un 3,12%, pues entre el 25% de los asientos de los militares y los asientos conseguidos por este partido ya se aseguran de que no se va a poder llevar a cabo ningún tipo de reforma constitucional sin contar con su apoyo. Asimismo, ellos también se cuidaron mucho de que esta nueva constitución coartara el ascenso, influencia y popularidad de los líderes democráticos, principalmente de la célebre Aung San Suu Kyi, la líder de la LND, de la Liga Nacional por la Democracia, principal rostro visible, ¿no?, dentro del mundo opositor. Y esto venía propiciado por medio de un artículo en la Constitución del 2008, que es el 59F, por medio del cual la presidencia del país queda vetada a todos aquellos ciudadanos que tengan parientes inmediatos con una nacionalidad extranjera. Entonces, Aung San Suu Kyi, que en su día estuvo casada con un académico británico, con el Dr. Michael Harris, y que tiene 2 hijos con la ciudadanía británica, pues no puede, por lo tanto, ser presidenta del país. Hasta entonces venía siendo la consejera de Estado, lo cual sobre el papel pues vendría a ser un cargo equivalente al de una primera ministra, pero ello no ha impedido, ¿no?, que su popularidad y que su poder dentro del bloque democrático del país haya crecido hasta el punto en el que se ha convertido en algo peligroso para los militares. Así las cosas, pues las principales esperanzas que tenían los líderes de la LND y de los demás partidos democráticos era
la de procurarse en las urnas unas victorias lo suficientemente amplias como para poder de manera gradual incrementar la presión sobre los militares y conseguir que estos fueran cediendo a corto o medio plazo una mayor cuota de poder para que pasados unos años Birmania pudiera llegar a convertirse en una democracia plena. Pero evidentemente esto lo que hizo fue tensar cada vez más la cuerda que había entre militares y políticos democráticos hasta que la situación se acabó tornando verdaderamente insostenible. Y de hecho la fecha en la que se produjo el golpe de Estado ni siquiera era casual, ya que fue justo el día anterior a aquel en el que se tenían que constituir las dos cámaras nacionales salidas de los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. Desde las revueltas del año 88, Aung San Suu Kyi es de lejos el rostro más visible dentro del activismo por la democracia y la defensa de los derechos humanos en Birmania. Como una de los principales líderes de la Liga Nacional por la Democracia, siempre ha sido una mujer que se ha mantenido inflexible a la hora de echarle el pulso a los militares y de presionarles para que cedieran primero el poder y para que, tras la transición, ¿no?, de esta vía birmana a la democracia, fueran cediendo cada vez una mayor cuota que pudiera favorecer, como ya hemos dicho antes, esta democratización plena del país. Esto le ha valido pasarse casi 20 años de su vida bajo arresto domiciliario. Y si los militares nunca jamás se han atrevido a poner su vida en riesgo y a tocarle un pelo, eso es básicamente por ser hija de quien es, que es del general Aung San, que es el gran héroe de la independencia birmana. Entonces, bueno, durante algunos años Aung San Suu Kyi llega a trabajar para las Naciones Unidas a finales de la década de los años 60 e incluso también trabaja durante algún tiempo en el servicio exterior del gobierno birmano, que para aquel entonces ya era una dictadura militar. Sin embargo, en los años 70 se instala definitivamente en Gran Bretaña y pasa a ser una ama de casa, tiene 2 hijos con Michael Aris y acepta, pues bueno, tener un rol doméstico, por así decirlo. Ella pasa a convertirse en un personaje anónimo durante casi 20 años, hasta que a finales de los años 80 regresa durante un tiempo a Birmania, cuando su madre cae ya enferma terminal, y bueno, pues ella regresa a la casa familiar en Rangún para cuidar de ella en su lecho de muerte. Quiere el destino que esta estancia suya en el país, que en un principio pues, iba a ser temporal, coincida con la famosa oleada de protestas de ese año 88, de las que ya hablaremos más adelante, y en las que, bueno, el día 10 de agosto, el Ejército Nacional Birmano abre fuego contra los casi 2 millones de manifestantes que estaban congregados en Rangún, asaltan el hospital central y acaban con la vida de más de 3.000 personas. Entonces, el día 26 de agosto, Aung San Suu Kyi se presenta ante su pueblo, pronuncia un discurso ante más de medio millón de personas que estaban allí reunidos, exigiendo el final de la dictadura militar y la reinstauración de la democracia, el sistema democrático en el país. Como hija del general Aung San, ella es recibida de una manera muy acalorada y muy apasionada por su pueblo, que consideran que ella ha regresado a Birmania básicamente para apuntalar el proyecto de su padre y traer de vuelta la democracia a la nación. Entonces es en ese preciso instante en el que nace el icono, la imagen de Aung San Suu Kyi como libertadora de la nación. Durante los 2 años siguientes, ella le va a echar un pulso constante al Tatmadaw, a la cúpula militar, y lo va a hacer además en un momento muy sensible en el cual el país está bajo control de uno de los generales más sanguinarios, el general Souw Maung. Sin embargo, su carácter inflexible, unido también a la presión exterior creciente, hacen que este finalmente acceda en el año 90 a celebrar unas elecciones democráticas en las que Aung San Suu Kyi gana, obteniendo el 60% de los votos. Sin embargo, Souw Maung invalida al cabo de unos días los resultados de estos comicios, pone a Aung San Suu Kyi bajo arresto domiciliario y la cúpula militar va a gobernar durante casi otros 22 años más de manera ininterrumpida. Oficialmente, las autoridades militares han presentado una serie de cargos contra los líderes democráticos, dentro de los cuales pues, el más importante es el de fraude electoral, ya que según ellos en varios distritos del país ha habido varios ciudadanos que han votado en más de una ocasión y que lo han hecho por la Liga Nacional por la Democracia. Cómo han conseguido ellos demostrar esta acción es algo que ellos aún no han justificado de una manera lo suficientemente convincente. Pero además, entre los cargos restantes figuran, entre otros, el de venta de secretos de Estado, apropiación indebida y el de importación ilegal de equipos de comunicación, ya que en el momento en el que se efectúa el registro de la vivienda de Aung San Suu Kyi a la hora de
de hacer su arresto, se encuentran 6 walkie-talkies. Claro, estos cargos al grueso de la ciudadanía le resultan irrisorios y desde la tarde del mismo día del golpe hay una gran masa social que no vacila y se echa a las calles para protestar el push y para exigir la restitución de los líderes democráticos en sus cargos. Todo el mundo sabía que las amplias victorias que la LND había cosechado en los comicios de 2015 y de 2020 habían hecho que Aung San Suu Kyi se mostrara cada vez más impaciente a la hora de negociar con los militares, negociando pues, distintas reformas constitucionales que pudieran conducir hacia una democratización plena del país. Así las cosas, la cuerda se tensó tanto entre una facción y otra que todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo que se acabara por romper. Los medios de comunicación occidentales reaccionaron de una forma muy sorprendida y muy iracunda, pero para aquellos que conocíamos Birmania, realmente el golpe del 1 de febrero era básicamente la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué motivos hay, por lo tanto, detrás de este golpe y por qué ha llegado en este momento? Pues en primer lugar está claro que el general Chain no estaba en absoluto dispuesto a retirarse. En segundo lugar está el hecho de que la vía política ofrece muy pocas garantías para los militares retirados y especialmente para aquellos que deseen acogerse a una condición de aforados. En tercer lugar está la pérdida de poder económico, y es que las Fuerzas Armadas siguen manteniendo el control de buena parte de los bancos y empresas privadas de renombre en el país. En cuarto lugar, también tenemos que tener en cuenta que el golpe es, a efectos prácticos, una manera drástica de recordarle al mundo quién es el que ostenta el poder real. Pero hay además un quinto y último punto, bastante más turbio y bastante más controvertido, que también es interesante mencionar, y es el papel que los escándalos de corrupción juegan dentro de toda esta trama. A lo largo de las últimas 2 décadas, y especialmente a medida que el proceso de democratización se ponía en marcha, los generales tomaron por costumbre adueñarse de una gran cantidad de empresas privadas nacionales. Entonces, durante años esta gente ha estado acostumbrada a operar con total impunidad, pero a medida que el país ha quedado abierto al exterior y ha quedado bajo el escrutinio de una serie de organismos internacionales, pues este tipo de prácticas o llevarlas a cabo se ha tornado algo bastante más difícil, bastante más complicado. La Unión por la Solidaridad y el Desarrollo tiene básicamente 4 caladeros de votantes principales. En primer lugar, evidentemente, están los propios miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de todos aquellos grupos paramilitares que son afines al Tatmadaw, lo cual a lo mejor en un principio puede parecer cosa baladí, pero no lo es si tenemos en cuenta que entre unos y otros suman más de 500.000 de personas. En segundo lugar, estaría el funcionariado público, y especialmente el que reside en las pequeñas capitales provinciales, aquellas donde la sociedad es más conservadora y donde este tipo de personas pues son bastante más reacios a los cambios políticos y aventuras democráticas, considerando que a medio plazo traen inestabilidad y en lo corto inmediato pues absolutamente nada beneficioso para lo que son sus intereses personales. En tercer lugar estarían los sectores budistas más radicales, muchos de cuyos miembros consideran que la presencia y expansión de comunidades musulmanas o cristianas en el país son una amenaza directa para los valores tradicionales de la sociedad birmana, que es preeminentemente budista. De ahí toda la psicosis contra la minoría rohingya musulmana en la provincia occidental de Rakhine, como también en su momento la ha habido contra la minoría Karen. Por último, estarían los ciudadanos de etnia Bamar, o los birmanos propiamente dichos, que residen en las provincias fronterizas, aquellas donde ellos son la minoría. Como hemos mencionado, el asesinato del general Aung San hace que ya de entrada esta nueva Birmania independiente nazca en medio de una situación política tremendamente tensa y muy complicada. Prácticamente desde el primer momento el gobierno democrático del presidente UNU tiene que hacer frente a la insurrección armada del Partido Comunista, a la cual a lo largo de los 10-15 años siguientes se van a ir sumando también los movimientos separatistas de la práctica totalidad de minorías étnicas del país, quienes, no confiando en las autoridades del gobierno central, van a pasar a exigir la independencia de sus territorios. Algunos de estos movimientos armados, como por ejemplo el Ejército de Liberación Karen, siguen estando activos y mucho a día de hoy. Es una de las insurgencias más antiguas del mundo, llevan 74 años. Pero la situación se pone todavía peor cuando a finales del año 49 Mao se alza con el poder en China. Durante las últimas semanas de combates de la guerra civil de este país, aproximadamente 1 millón y medio de ciudadanos leales al gobierno nacionalista se quedan atrapados en las provincias del interior y sin la posibilidad de poder alcanzar la costa para escapar, inician una marcha hacia el sur en una serie de convoys, de comitivas, entre la cual viajan
según diversas fuentes, un número mínimo de 30.000, un máximo de más de 150.000 soldados del Kuomintang, encabezados por uno de los generales más destacados del ejército nacionalista, el general Li Mi. Para primavera del año 50, aproximadamente 500.000 de refugiados chinos llegan a la frontera común entre ambos países y, acosados por las tropas comunistas que van en su persecución, solicitan a UNU que les permita entrar y les dé libertad de paso hasta la costa sur para poder embarcar rumbo a Taiwán. Sin embargo, UNU, el que podríamos describir a pesar de todo como un líder de carácter notablemente socialdemócrata, era un hombre que al mismo tiempo venía implantando una serie de políticas que eran furibundamente nacionalistas y que entre sus múltiples consecuencias habían tenido, por ejemplo, la expropiación de numerosos terrenos y negocios pertenecientes a ciudadanos birmanos de origen indio y de origen chino. Las comunidades india y china llegaron durante la época colonial y en la zona del delta del Irrawaddy, alrededor de Rangún, prosperaron muchísimo, se enriquecieron de una manera espectacular. Entonces, bueno, UNU, ante esta situación, se ve confrontando dos problemas, dos situaciones potencialmente peligrosas. En primer lugar, si él le abre la verja a los chinos y les permite entrar, cabe la posibilidad de que una cantidad de extranjeros tan grande atravesando el país de una punta a otra, además con soldados armados, pues puedan unirse a los movimientos separatistas, creen disturbios, haya saqueos o desórdenes, y que incluso la mitad de ellos opten directamente por quedarse en el país. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, por supuesto también estaba la posibilidad de que, en caso de colaborar con los nacionalistas y de garantizarles esa libertad de paso, el Ejército de Liberación Popular de Mao, con sus más de 3 millones de hombres, pues, pudiera optar por invadir Birmania y apoyar a la insurgencia comunista local para que tomara el control del país. Así las cosas, UNU decide cerrar la frontera y les niega el paso a los refugiados chinos. Lo que sucede a continuación es que las tropas nacionalistas optan por cruzar esa frontera por la fuerza, y con unas tropas muchísimo más curtidas en el combate y mejor equipadas que las del ejército birmano, que además ya no daba de sí ante la situación a la que tenía que hacer frente en numerosas provincias del país, pues durante los 2 años siguientes las tropas nacionalistas van a pasar a hacerse con el control de distritos enteros en numerosas provincias del norte y del este, aliándose con movimientos separatistas como el Ejército de Liberación Shan o como el Ejército de Liberación Hua, junto a los cuales va a acabar creando un estado no reconocido por nadie dentro del propio territorio birmano, en el que van a gobernar prácticamente sin oposición durante los 20-25 años siguientes, fundamentalmente gracias al apoyo de la CIA y a la financiación que van a conseguir por el narcotráfico, ya que los grandes señores de la guerra chinos se van a hacer con el control de la práctica totalidad de los campos de adormidera y van a ser quienes controlen el tráfico de opio y de heroína del sudeste asiático hasta bien entrada la década de los años 70. Claro, así las cosas, para 1958 Birmania afrontaba una situación muy complicada. Su economía se estaba comenzando a desmoronar y el país estaba poco menos que al borde de un estado de guerra civil generalizado. Así que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por aquel entonces el general Ne Win, uno de los colaboradores en su día de Aung San, decide dar un golpe de estado encubierto, por medio del cual obliga al gobierno de UNU a aceptar a los miembros de la cúpula militar y conformar juntos una suerte de gobierno de salvación nacional que declara el estado de emergencia durante 1 año para adoptar una serie de medidas urgentes que pudieran garantizar la seguridad y unidad del Estado. Esto es relevante, ya que a grandes rasgos es casi un calco de lo que el general Min Aung Hlaing ha hecho hace escasamente 3 meses. Él ha dado un golpe de Estado abierto, ciertamente, pero lo que ha hecho ha sido purgar el gobierno de esa mayoría de elementos afines a la Liga Nacional Democrática o a los partidos nacionalistas, y lo que ha dejado es un gobierno formado única y exclusivamente por políticos afines a la cúpula militar, miembros fundamentalmente de la Unión por la Solidaridad y el Desarrollo. Tanto Hlaing ahora como Ne Win en el 58 se comprometen a que, pasado ese año de estado de emergencia, se vuelvan a celebrar nuevos comicios, y ciertamente Ne Win permitió que se volvieran a celebrar en el año 60. UNU resultó de nuevo vencedor. Sin embargo, tras 2 años de nuevo gobierno democrático, la situación no mejoró
y el 2 de marzo del 62 Ne Win volvió a dar un golpe, esta vez sí, claro y abierto, y las Fuerzas Armadas pasaron a hacerse con el control total del país, el cual ostentaron de manera ininterrumpida durante los 53 años siguientes. Es un país potencialmente inestable porque, aparte de su situación política, tiene además una composición étnica y un bagaje histórico que han favorecido la aparición y el enquistamiento de más de una veintena de movimientos insurgentes. Y estos van desde milicias opuestas a la dictadura, que buscan la implantación de un sistema democrático, hasta los movimientos separatistas de las distintas minorías que se extienden por el conjunto del Estado. E incluso dentro de esta última categoría nos llegamos hasta encontrar con algunos, muy pocos, pero algunos, grupos yihadistas. Esto es en buena medida herencia envenenada de las antiguas campañas de expansión de los reyes birmanos, que es algo curioso, porque a pesar de que las últimas décadas de aislamiento hayan relegado al país a la irrelevancia dentro del conjunto del sudeste de Asia, Birmania en la antigüedad era una potencia militar de primer orden a nivel regional. Hoy en día en Birmania los bamares, o los birmanos propiamente dichos, apenas representan unas 2/3 partes de la población, puede que incluso algo menos. Aproximadamente un 36-37% pertenecen a alguna de las 134 minorías. Los Shan precisamente vendrían a ser la mayor de ellas, con un 11%, los Mon serían en torno al 3%, pero por ejemplo entre medias estarían los Karen, que precisamente fueron uno de los primeros grupos en levantarse en armas ya en el año 47, que vendrían a ser un 7,5%, muchos de los cuales además son cristianos. Entonces nosotros, bueno, ciertamente la mayoría de estas insurgencias las podríamos describir como de índole local y de baja intensidad. Sin embargo, los combates entre varios de estos grupos y el Ejército Nacional han vivido en momentos puntuales picos de una virulencia y de una intensidad extremas. Además, todos estos grupos siempre se han mostrado muy obstinados a la hora de considerar la posibilidad de negociar un acuerdo con el gobierno central. Los pocos grupos que durante la dictadura accedieron a hacerlo llegaron en contadísimas ocasiones a acuerdos de alto el fuego, casi todos los cuales acabaron probando ser muy endebles, ya que no perduraron en el tiempo. Tan solo con el gobierno democrático se consiguieron éxitos tangibles en este sentido, básicamente porque con Aung San Suu Kyi y el presidente Min Sui se hacía una promesa de virar hacia un sistema federal. No obstante, con el golpe militar estas esperanzas por alcanzar esa reconciliación nacional han tardado muy poco en irse al traste, porque apenas una semana después del golpe, el ejército inició una serie de ofensivas y de bombardeos contra los distintos movimientos de liberación Shan y Karen en las provincias orientales, regiones donde desde el año 74 también se refugian muchísimos bamares, muchísimos birmanos opuestos a la dictadura. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Pues principalmente que tras el golpe muchos de estos grupos han pasado a forjar alianzas y a llevar a cabo ataques conjuntos contra la policía y el ejército nacional. Desde abril, por ejemplo, venimos viendo especialmente cómo la famosa Alianza del Norte, que es una coalición entre 4 movimientos distintos, la Alianza Nacional por la Democracia Birmana, y 3 grupos a priori separatistas, que son el Ejército de Liberación de Kachin, el Ejército de Liberación de Arakan y el Ejército de Liberación de los Pueblos Taang, pues bueno, vienen colaborando en distintas campañas. Sus líderes, además, no han vacilado a la hora de mostrar su apoyo a los políticos democráticos que han sido derrocados y a los manifestantes de las ciudades, los cuales han correspondido a estos ánimos refiriéndose a las coaliciones de grupos rebeldes como el verdadero ejército de liberación de todos los birmanos, y ya no como movimientos de separación que buscan la emancipación de sus propios grupos o de sus propias etnias. Ante esta situación, y por primera vez desde los años 50, nos encontramos con que la posibilidad de un estado de guerra civil generalizado se ha tornado realmente plausible. Y todo ello viene aparejado a la parálisis nacional y a la implosión social, porque en medio de todo este estado de disturbios callejeros y de huelgas generalizadas, aproximadamente unos 200.000 médicos, enfermeros y profesores han dejado de trabajar, y el comercio internacional ha quedado paralizado. Esto, claro, tiene unas consecuencias económicas atroces, pues el PIB del país, que a principios de este año, antes del golpe, se esperaba que fuese a crecer un 6%, ahora se espera que vaya a caer un 11%. Y eso que hay think tanks económicos como por ejemplo Fitch Solutions, que es uno de estos medios a los que suelen aludir o citar mucho el Business Insider o el Financial Times, estima que el hundimiento esté en realidad muy cerca de un 20%. Bueno, no es ningún secreto que sobre el papel el cambio de dinámica favorece a los intereses estratégicos de China, pero no necesariamente a los económicos.
China ha sido a menudo acusada de jugar un rol multifacético en la política interior de Birmania, en cuanto a que, de cara a la galería, siempre ha sido el principal garante y benefactor exterior que ha tenido el régimen, ha sido su principal respaldo. De hecho, en 2007, tanto China como Rusia se apresuraron a vetar una resolución de condena por parte de las Naciones Unidas cuando el ejército abrió fuego contra los manifestantes durante la Revolución Azafrán. Y sin embargo, entre 2008 y 2012, numerosas fuentes han acusado a China de suministrar armas a diversos movimientos separatistas en la zona del Triángulo de Oro mientras combatían contra el ejército birmano, que a su vez tiene la República Popular China a su principal proveedor de armas y de municiones. La cuestión es que para China, Birmania es un socio estratégico, y lo es en cuanto a que representa su salida directa al Océano Índico. A día de hoy, y como todos bien sabemos, Pekín está tensando la cuerda con el tema del Mar del Sur de China hasta límites bastante peligrosos, e incluso en el hipotético caso de que consiguieran apuntalar su proyecto de expansión por las aguas del sur, siempre corre la posibilidad, y esto no es ningún secreto, ¿no?, que a las autoridades comunistas les preocupa mucho la posibilidad de que en un momento determinado se bloquee el acceso a sus buques a través del estrecho de Malaca. A día de hoy, por ejemplo, pues las relaciones que China tiene con Singapur y especialmente con Indonesia distan mucho de ser buenas. Con Malasia igual no son tan malas, pero ciertamente podrían ser mejores. Entonces, en el hipotético escenario, ¿no?, de encontrar ese salto del Mar del Sur de China al Índico bloqueado, vetado, pues para los intereses geoestratégicos de Pekín, procurarse una salida directa es algo imperativo. Y en ese sentido, pues claro, Birmania es el socio ideal. Desde los años 90, la República Popular ha invertido en Birmania aproximadamente unos 25.000 millones de dólares, la gran mayoría de los cuales se han ido a la construcción y desarrollo de infraestructuras. Por ejemplo, las principales autopistas del país, que van de norte a sur, comunican las mayores ciudades birmanas entre sí, pero al mismo tiempo se entrelazan de tal manera que comunican los pasos fronterizos de China, los dos principales, que son los de Railay y los de Talwochen, con los puertos del Índico y con los yacimientos de gas natural en la zona sur del país. A su vez, estos pasos fronterizos están comunicados por otras dos autopistas con Kunming, la capital de Yunnan, una provincia que es en las que Pekín ha puesto un mayor empeño desarrollista a lo largo de los últimos 25 años. Esta es una clara muestra, ¿no?, de cómo China entiende que Yunnan y Birmania, integrando sus sistemas de carreteras, son la puerta directa de China al Océano Índico. Y sin embargo, y aún así con todo, ha sido precisamente a lo largo de este último lustro de sistema híbrido con ese gobierno pseudodemocrático cuando las empresas chinas han conseguido hacer en Birmania mejores negocios y obtener los mayores beneficios. Sin embargo, este giro autoritario pues básicamente elimina competencia. Birmania era un país en el que Japón principalmente estaba haciendo un gran esfuerzo y estaba cometiendo unos enormes proyectos de inversión precisamente, ¿no?, para limitar o frenar esta expansión de la influencia china, pero claro, ahora mismo las inversiones japonesas, como las de tantos otros países, se quedan en el aire y China, por lo tanto, se queda, por así decirlo, sola en Birmania hasta cierto punto. Ello hará, como no podía ser de otra manera, que las autoridades del Tatmadaw en la arena diplomática sean cada vez más dependientes del respaldo o del cobijo que Pekín y a la postre Moscú puedan proveerles.